Abrimos el espacio a la tertulia aquí en el análisis de Canal 9 Soria y, como saben ustedes, hay un problema que nos afecta y mucho. Se lo hemos contado en otros programas del análisis. Se registraba, según las encuestas del CIS, como una de las principales preocupaciones de los españoles en nuestro país, y es la vivienda, el acceso a la vivienda, a una vivienda digna, tanto en régimen de compra como en régimen de alquiler. Y tenemos cifras que son totalmente terroríficas. Ahora que estamos cerca de Halloween, por ejemplo, la vivienda de obra nueva es la que más se ha encarecido durante el último año, casi un 10%. Y también la vivienda, en general, incrementó su precio en España en un 6,4% durante el primer trimestre de 2024. Son algunos de los datos que tenemos, pero para conocer de primera mano cómo se encuentra el mercado, cuál es la problemática que existe y a qué se puede deber, y sobre todo si encontramos soluciones o no, contamos hoy con una mesa de tertulia muy interesante que paso a presentar a continuación. En primer lugar tenemos a Rafael Martínez, presidente de AECOP, que es la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas de la provincia de Soria. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En segundo lugar saludamos a Sonia Lucas Ergueta, gerente de gestión de Hogares Inmobiliaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en tercer lugar contamos con Jorge Calavia, estudiante de la Universidad de Valladolid, en su campus Duques de Soria, que nos aportará también ese punto de vista joven. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Para saber cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta uno de los grupos que parece tener más dificultades a la hora de acceder, como decíamos, a esta vivienda. Y me gustaría que empezásemos con una definición de cuál es el problema que existe hoy en día. No sé quién quiere empezar. Comenzamos por Rafael, finalmente, que lo tengo más cerca. Pues nada, el problema de hoy en día es que, joder, la vivienda ahora cuesta muchísimo dinero. Y entonces, pues claro, la gente que tiene recursos más limitados lo tiene muy complicado. Estamos hablando que ahora las viviendas, una vivienda de obra nueva, están brincando todas las 200.000 euros, una vivienda de, por favor, de 3 dormitorios, incluso 200, 240, 250. No hay mucha oferta ahora mismo de vivienda nueva y el precio ahora mismo está demasiado caro. O sea, claro, una persona que está consolidada a lo mejor puede afrontar ese reto, pero una persona joven, tipo como él y demás, es imposible que con sueldos relativamente pequeños puedas llegar, o si no es con ayuda de padres, es imposible llegar a esos precios. Y luego la vivienda de segunda mano, pues también, pues qué pasa, que como la vivienda nueva está pues muy cara, pues qué pasa, pues eso te tira también de la vivienda de segunda mano. Y claro, viviendas que, como hace poco fui a ver yo una, la verdad que es que era peor que un trastero, pedían cerca de 70.000 euros por ella, pero es que era como un trastero, poco más. Y entonces, claro, pues, es muy difícil acceder a esa vivienda. Claro, porque esa vivienda de 70.000 euros que te puedes comprar, luego tienes en una reforma otros 50 o 60.000 euros y claro, te brincas a los 100 y pico mil euros, que claro, que no, y sigues teniendo una vivienda, entre comillas, vieja, ¿sabes? Antes de continuar con Sonia, me gustaría, solamente porque no se nos pase, incidir en una pregunta. ¿Se están vendiendo como vivienda ciertos espacios que quizá no tienen unas condiciones de habitabilidad básicas? Yo creo que en Soria no. Pero es verdad que era una vivienda de los años, no sé, calculo 50, 60, no sé si era un tercero sin ascensor, unas humedades tremendas y con todas las instalaciones súper envejecidas, y claro, hay que meter muchísimo dinero para una vivienda, para arreglar una vivienda de esas y dejarla pues un poco al estándar que queremos hoy en día, una vivienda que tenga cierto bienestar, ¿no? Sonia, ¿qué problema, también desde las inmobiliarias, cuál es el problema que veis y qué causas puede tener? Bueno, aquí sí que hemos visto que ha aumentado mucho la demanda desde la pandemia. Hemos subido mucho el volumen de la población volante. Eso ha hecho que no estuviésemos preparados, teníamos muy poca vivienda y no hemos podido prever la subida que esto nos iba a traer de demanda. Entonces, claro, al final suben los precios y hasta un punto en el que luego es difícil volver a bajarlos, volver a entender que el mercado tiene que funcionar desde otra manera. ¿Y a qué se debe o a qué se puede deber esa poca vivienda en los últimos años? Bueno, Soria nunca hemos tenido un movimiento tan alto, entonces sí que se podía tener, o había gente que se dedicaba a alquilar, pero al final no era algo que hiciese la gente de manera como ahora, ¿no? Que ya hemos saltado a un punto en el que todos conocemos a propietarios que alquilan o que realmente han empezado con el alquiler vacacional y que se han metido en esto, a invertir en vivienda como inversionistas. Porque han visto que puede ser un foco importante para obtener un beneficio sobre su dinero, pero antes no lo teníamos, entonces no nos lo reclamaban, pues seguíamos cada uno, pues compraba para sus hijos, lo dejaba cerrado
ya nos encontramos en una situación que la gente nos demanda pisos, bueno, pues empezamos a entender, decir, bueno, y si puedo sacarle a la vivienda un beneficio que antes a lo mejor parada no la tenía, ¿por qué no? Y eso que nos lleva a que todo el mundo quiere sacar lo máximo posible. Entonces, bueno, yo lo pongo así, si me lo pagan, pues perfecto. Y de ahí se van subiendo la situación, se va subiendo, porque al final llega gente que sí está dispuesta a pagar esas cantidades y hace subir el aumento de precio. Jorge, punto de vista más joven, esa generación que lo tiene tan complicado a la hora de acceder a una vivienda, ¿cómo lo ves? Bueno, también principalmente es porque el encarecimiento de la vivienda ha subido mucho en los últimos años, también como ha dicho Rafael, las viviendas de las nuevas se han encarecido, también como consecuencia del encarecimiento del precio de materiales y todo ello a raíz de la pandemia. Y claro, es verdad que los jóvenes igual estamos en una situación más delicada, ¿no? Y yo tengo la suerte de poder, o sea, al ser de aquí de Soria, estoy estudiando en Soria, pues vivo con mis padres, pues es verdad que tengo compañeros de clase que me han estado contando estos días un poco la problemática para encontrar piso, y es que claro, ellos obviamente tienen que vivir de alquiler porque son de fuera de la capital, y muchas veces se enfrentan a problemas como que el casero que les va a alquilar el piso prefiere que esa gente, en vez de estudiantes, gente con un empleo estable, unos ingresos determinados, y claro, eso también te dificulta a la hora de buscarlo, y junto con ello también, yo llevo 3 años en la Universidad de Valladolid, con este tercero, y claro, del primer año ahora pues también me han comentado que han subido mucho los precios, y también en función del número de estudiantes que se quieran meter a un piso, pues claro, es más complicado encontrar también ese prototipo de piso que tú quieres para meterte a vivir en él, y no, sí que está la cosa mal. Comentaba Jorge una cosa interesante, que es que la gente cuando llega a Soria se sorprende mucho con los precios, y aquí ya abro el melón para que intervengáis cuando queráis. ¿Por qué los precios para ser una ciudad como Soria, que en teoría deberían de ser un poco, yo entiendo, más asequibles, desmentidme si consideráis que es oportuno, ¿por qué tienen esos precios tan elevados? Es lo que hablaba hace un momento, al final la oferta es baja, la demanda es mucha y eso encarece. Preparas bien un piso, por lo encima Soria tiene muy buen inquilino, porque la gran mayoría que nos llegan o son estudiantes, porque normalmente pagan los padres, no hay ningún tipo de problema, o es un funcionario con cierta estabilidad, con seguridad en el sueldo, en el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que esa persona puede optar a pagar un poquito más, el que tiene esa vivienda lo encarece y el otro lo paga. Rafael, que veo que estabas con ganas de contarnos. No, lo mismo, es incidir un poco en lo que dice Sonia. Es que, pues eso, decimos, es que hay poca oferta, o ha habido poca oferta estos años. Es que los promotores inmobiliarios, pues como todo el mundo, se juega su dinero y vas un poco en función de lo que vas viendo. Es muy difícil anticiparte porque pienses que en el 2024 va a haber una subida de demanda tremenda. Es decir, voy a hacer 300 viviendas porque pienso que en el 2024 va a haber una demanda tremenda y me voy a beneficiar de ello. Pero es que es imposible. Hoy en día, nada más, las promociones inmobiliarias, cuando tú pides un préstamo a un banco, para que te den el préstamo, porque normalmente las empresas nos movemos con préstamos a la hora de hacer promociones inmobiliarias, hay muy pocas que puedan tener dinero propio para hacer esas viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, te dejan un dinero, pero tiene que estar respaldado para que no pase lo que pasó en los años 2004, 2005, 2006, con unas preventas, unas ventas. Es decir, si tú tienes una promoción de 50 viviendas, pues el banco te va a exigir en torno a 25 o 26 viviendas que tengas ya vendidas en firme. O sea, y además no contratos que sean basura, sino contratos reales. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tienes esas ventas, pues no te metes. Entonces, pues la construcción va como mucho más despacio de lo que iba en el 2004, 2005, 2006. Cuando alguien, por expectativas futuras, pedía un préstamo, se juntaban 4 amigos, con cierta mejor capacidad o con cierta solvencia, se juntaban 4 amigos, montaban una promoción de viviendas, el banco les daba el dinero sin ningún problema y ahí se montaban los pisos. Por eso se han quedado muchas ciudades con muchas obras, pues bueno, muchas viviendas, quiero decir, a medias o incluso acabadas y sin poder vender, pues porque eso acabó en concursos y fue un desastre. Aparte, ahora mismo, por ejemplo, también las entidades bancarias a los promotores piden avales personales. Es decir, antes era el propio proyecto, tú pedías un dinero de 3 millones de euros, por ejemplo, para hacer 4, para hacer una promoción de viviendas, y si no vendías, el banco se quedaba con el edificio, pero tú te ibas de rositas. Pero si ahora no, ahora el banco te dice esto vale tanto, pero la diferencia la tiene que pagar el promotor. Entonces, claro, vamos los promotores y constructores con pies de plomo. No puedes tirar
las campanas al aire, al vuelo, ¿sabes? Sí, y eso que está hablando de la vista desde la parte privada, pero realmente no hay obra pública. No, ahora se comienza a hacer, pero ¿cuándo? A toro pasado. Si lo hubiésemos previsto antes, con anterioridad, que nos hubiese dado, pues que a lo mejor le podían haber ya dado suelo para poder realizar viviendas que a lo mejor vengan luego gestionadas de manera pública. ¿Y qué hace? Pues que tengan valores más económicos, como ha pasado con el bloque, por ejemplo, que se ha entregado ahora del Caminero. Son 17 viviendas que rondan entre los 350 y los 400 euros. Claro, así ya dejamos que los jóvenes puedan ahorrar, que realmente se puedan independizar, que poco a poco pues haya un movimiento. De esta manera, al haber este encarecimiento, ¿qué conseguimos? Pues que realmente ellos no puedan ahorrar, no puedan meterse en ese 20% que luego se le pide que tengan para darle una hipoteca desde el banco, aparte de comprar al precio que está elevado. Te quiero decir, al final, y los impuestos, y es que al final es mucho dinero el que ellos tienen que tener ahorrado para poder entrar a la compra de una vivienda. ¿Y qué pasa? Que realmente si no facilitamos esa capacidad de ahorro, pues es que nunca van a llegar. Ahora se estimaba que un joven necesitaba entre 7 o 8 años para poder llegar a tener 35.000, 45.000 euros que se establece para poder entrar en una vivienda pequeña de unos 150 o una cosa así. Te quiero decir, para empezar a caminar, ¿cómo vamos a conseguir que ellos puedan empezar a independizarse, o que realmente si luego se van a encontrar con un alquiler de 700 euros o 650, 600 Se les come más del 60% de la nómina. Con es imposible. Es muy difícil. Entonces, con que las nóminas además sean contratos ciertamente algo estables en el tiempo, que no sean contratos más precarios, que supongo que los jóvenes también es lo que estáis acostumbrados. Claro. Mira, al principio sí, porque tú al fin y al cabo lo que buscas es una estabilidad, ¿no? Laboral y todo, y al fin y al cabo los escenarios que tenemos a día de hoy es lo que han comentado, un escenario también de incertidumbre, y luego también lo relacionado con la oferta y la demanda. Y con ello también, pues claro, si un joven empezamos a trabajar, estamos fuera, obviamente, tenemos que satisfacer nuestra necesidad de vivienda a través de un alquiler, una compra, el que pueda, claro, tenemos que destinar igual 8 o 10 años de nuestros ingresos íntegros solo de vida laboral para poder hacer frente a lo que sería la vivienda. Por tanto, si tú cobras 1.500 euros y es un alquiler por 900, luego también tienes que gastarte dinero en comer y todo ello, pues va a ser muy justo. Comentaba Sonia una cosa muy interesante, que es que se construye poca obra pública y parece que ahora las administraciones se están poniendo las pilas. ¿Por qué eso no se ha hecho antes? Porque siempre se llega tarde. Siempre se llega tarde. Con la vivienda pública siempre se llega tarde. Yo un día, en la tertulia que tuve en La Sexta, ya lo dije, es que desde que el político de turno decide que quiere hacer obra pública hasta que la vivienda se entrega, empiezan a poner la manivela a funcionar. Es que se pasan los años y los años. Es decir, ¿por qué? Pues porque la propia administración expresa de su propia normativa. Es decir, la normativa la tiene que cumplir tanto el promotor privado como la propia administración. Exacto. Es decir, los trámites urbanísticos son súper complicados y súper largos, con unas demoras en el tiempo tremendas. Entonces, cuando tú dices, vamos a hacer obra pública, desde que tú dices que empiezas a hacer obra pública, hasta que al final se entrega la vivienda pública, han pasado 6 o 7 años. ¿Y qué es lo que suele pasar? Que en ese momento han coincidido ya con una época de crisis inmobiliaria. Y resulta que tú estás sacando viviendas públicas más baratas en ese momento que lo que hay en el mercado como obra privada. ¿Qué hace la gente? Pues hombre, entre comprarte una vivienda pública que tiene unas limitaciones luego en cuanto a la venta, en cuanto al alquiler y demás, entre una obra pública y una vivienda privada, me voy a la privada que tengo más libertad luego para poder hacer, porque luego pues hay gente que siente que se separa, cosas, las múltiples, te desplazas de ciudad, las múltiples casuísticas que hay en las familias. Entonces pues en una vivienda tuya libre, directamente pues coges, la vendes y te vas a otro sitio, o te compras 2 viviendas porque te has separado, o lo que sea. Y sin embargo con la vivienda pública es mucho más complicado todo este tipo de trámites. Sí, yo creo que la vivienda pública funcionaría bien el alquiler. Ahí sí, ahí creo que la gestión, porque ellos van a regular el precio, no se queda libre. El problema de ahora es que cada uno al final dispone, en función del movimiento que vea en la ciudad o asesorado establece un valor a la vivienda. ¿Qué pasa? Que siempre va a ser lo más alto posible, pero al final él va a tener una idea y a lo mejor dice, yo lo mío lo tengo en 700 euros,
y me parece razonable. A lo mejor el de al lado le parece 550, pero es que el otro a lo mejor le parece 800. ¿Qué pasa? Que si como el de 800 alquile y todo el mundo se entere, todo el mundo quiere sacar el máximo posible. Sobre todo a la hora del alquiler, sobre todo para los jóvenes. Les viene muy bien eso, porque les permite estar regulados, saber que no van a tener ese abuso y van a poder ahorrar. Sin duda. ¿En algún momento, Jorge, vosotros veis como jóvenes que vais a poder llegar a la vivienda o es un sueño? Bueno, igual lo podemos catalogar como el sueño americano, ¿no? Porque ahora mismo, viendo cómo está el panorama, la que es un escenario hipotético y casi igual, muy entre comillas, inalcanzable, ¿no? Pero, a ver, el objetivo yo creo que tenemos que tener todos los jóvenes es ese, ¿no? El estar ahí labrándonos un futuro para tener, al igual que nuestros padres, nuestros abuelos han podido conseguir viviendas y tal, aunque fueron otras condiciones tanto de trabajo y todo, nosotros también poder aspirar a ello. Pero antes era más normal, ¿no? Es decir, tú terminabas tus estudios, tu carrera universitaria, conseguías un trabajo y lo normal era que ahorrando tuvieras acceso a una vivienda. Ahora ahorrando no se tiene acceso a una vivienda. Es más complicado, pero bueno, cada época tiene también su casuística, no nos engañemos. Todos nuestros padres y incluso abuelos han pagado los intereses han pagado los intereses sí, de los préstamos 16%. al 16-17%, o sea, es que parece que a ellos se los regalaron todo, es decir, lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor... Sí que el valor de la vivienda a lo mejor estaba más... Sí, estaba más adecuado a lo que era eso, pero ostras, el interés del 17%, estamos hablando de que es una auténtica barbaridad, ¿eh? O sea, es que... Tenemos más gastos cada época tiene su momento, ¿no? Y eso, en el 2005, 2006, 2007, todas estas épocas, porque a lo mejor yo soy más mayor que ellos y me doy cuenta de la época, de lo que sufrimos en aquella época, parecía que comprarse una vivienda era el fin del mundo y era imposible comprarse una vivienda, y en el año 2012-2013 regalábamos las viviendas porque no había ni un cliente para vender las viviendas. Es decir, de hecho no había promociones inmobiliarias prácticamente en Soria. O sea, es que el tema de la vivienda es algo que lleva haciendo así toda la vida, y ahora posiblemente estemos en un momento de ciclo alcista y demás. ¿Cómo va a reventar o cómo va a explotar? Pues no lo sabemos, pero es posible que a lo mejor por algún sitio venga el explotón, no lo sé. Esperemos que no, por lo menos que sea un poco más sostenido, no como fue aquella época que fue no sé, a lo mejor la Putin era por apretar el botón rojo, o no sabemos por dónde puede venir, pero es que históricamente la vivienda ha sido siempre ciclos bajistas y alcistas. Sí. Además siempre se ha regulado por las crisis, al final las crisis han regulado el mercado inmobiliario, tanto en alquileres como en venta, sobre todo en la hora de rebajar los precios. Entonces, ¿eso significa que la situación mejorará o que todavía nos quedan unos años de ir a peor? Eso es como la bolsa, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe cuándo vender las telefónicas o vender el Banco Bilbao o vender cuándo es el momento alcista? No lo sabemos. Pero vamos, es cierto que ahora mismo estos precios de venta, por ejemplo, en nuestra ciudad pues, son bastante insostenibles, pero no en nuestra ciudad, fuera de nuestra ciudad. En zonas incluso más tensionadas todavía es desproporcionado. Pisos de 1 millón de euros, de 500.000, de 600.000 euros. ¿Quién puede pagar 500.000 euros, 600.000 euros por un piso? No sé, es una y además barbaridad, pero que los bancos, sean los buenos, pero... Y los bancos al final te piden cada día más condiciones. Tienes que tener un ahorro, tienes que tener o por lo menos alguna vivienda en garantía, una estabilidad laboral. Quizá antes no se pidieron tantos requisitos, pasó lo que pasó con la burbuja inmobiliaria y ahora de aquellos barros, como decimos, estos lodos, pagamos las consecuencias de aquellos momentos en los que se dio manga ancha y quizá... Ahora es lo que pasa, quiero decir que, como lo que hemos hablado antes de los préstamos, ahora están mucho más, los bancos no quieren que les vuelva a pasar lo que pasó en su día, entonces pues son mucho más garantistas y más cautos. Más cautos y que además tiene que ser así, porque no se puede dar el dinero alegremente porque luego te pasa unos sucesos como la de aquella época y al final pues mira, acaban quiebran bancos, quiebran cajas, quiebran todo y luego tiene que ir el gobierno a los rescates de estas cosas, ¿no? Como pasó en su día. Jorge, volviendo al tema de los jóvenes también, no sé si, como nos decías, has podido hablar con tus compañeros, no sé si en algún momento habéis hablado del plan de vida, o esto se suele hablar, el plan de vida que uno se hace, es decir, bueno, pues no definido, muy definido, pero quizá antes era casarse, comprarse una vivienda, tener unos hijos. No sé si ahora mismo eso sigue ese orden o quizá hay una prioridad, otra prioridad. Bueno, te diría que, claro, obviamente va a depender de lo que piense cada uno, ¿no? Pero tal vez yo creo que a lo largo de los años igual ha habido un cambio en el pensamiento de
o sea, la forma general que tiene la gente de acercada a abordar estos temas. Y igual a veces ahora los jóvenes, igual una gran parte puede que preocupe más igual temas lúdicos festivos, sino igual la realidad, que yo creo que es más importante, ¿no? Porque al fin y al cabo es a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Y yo tengo una percepción de que hay mucha gente joven, de que tú mientras le des fiesta, pues les va a dar igual todo. Y eso yo creo que no puede ser, porque al fin y al cabo nosotros ahora mismo, en mi caso, yo ahora tengo 22 años, conozco, bueno, obviamente mucha gente de mi edad, gente también algo más mayor que yo, gente con menor edad, y cada uno tenemos una visión distinta, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que he dicho antes, yo creo que tenemos que aspirar a lo máximo, a conseguir una vivienda, un buen trabajo y todo ello, por ambición que no falte. Sí, porque a mí me da la sensación también que no solamente son esas, que por cierto el mensaje es muy bueno, esas condiciones de acceso a la vivienda, sino también las prioridades de los jóvenes hoy en día, como bien decía Jorge, que es que quizá apuestan más por temas lúdicos, festivos, que por acceder a una vivienda en propiedad, por ejemplo. No sé si vosotros lo veis así. Sí, yo por ejemplo, a la hora de cuando llegan a la inmobiliaria, lo que se establece primero es unas condiciones o unas características que quieren de la vivienda y un precio, ¿vale? Al cual quieren ellos optar a una vivienda. ¿Por qué? Siempre les acompaño en el proceso de decir, venga, no porque decidas a todo que me dé el banco, o todo sino ajustarlo luego dependiendo de, porque todos se quiere ir de vacaciones y ya no una vez, todos esquiamos, luego nos vamos en Navidad o en verano, en Semana Santa, de que sí, intentamos ya salir mucho más, salimos casi todos los fines de semana, tenemos hobbies, entonces al final les dices, vale, venga, pues vamos a empezar desde ahí, porque tu sueldo te tiene que dar para eso y luego la nómina tiene que, quiero decir, la hipoteca no puede superar el 40% de esa nómina, ¿vale? Para establecer, porque si no es imposible que te dé para todo. Entonces, claro, bajan de la realidad y dicen, ay madre, ya no puedo optar a tanto. Yo siempre recuerdo que en mi familia nos fuimos de vacaciones una vez en el año 84 y otra vez en el año 87, o sea, que es que... Como hitos, ¿no? No es como ahora, ni íbamos a esquiar, ni teníamos otras... Es decir, era pues los padres, pues trabajo y sacar a la familia, es decir. Y ahora, sin embargo, pues claro, evidentemente, eso estás comentando. Hay una serie de prioridades pues, que no sé qué... Eso, han cambiado el modelo. Hay que vivir la vida, que se dice, ¿no? Pues hay que vivir la vida, pero claro... Hay que vivir la vida, pero luego no puedes llegar a todo. Y vivir la vida también quizás... Se trabajaba los sábados, la gente hacía horas, es decir, y ahora sin embargo pues mucho más complicado, que la gente quiera trabajar horas y demás. Y, bueno, en fin, pues eso, al final... Y se estaba más en casa. Estábamos en casa, posiblemente, digo, sí. Ahora yo creo, tú vas y siempre hay gente en la calle, siempre tienes un plan, una comida, una cena, una historia. Y quizá con la excusa, ahora que me has dado pie yo, con la excusa de la movilidad, no ya solo la movilidad para el ocio, sino la movilidad geográfica de la gente hoy en día, que se mueve mucho para trabajar, cambia mucho más de ciudad. Antes era casi algo raro que alguien se fuera a algún sitio y se quedase allí. Quizá esta movilidad es lo que está haciendo también que la gente se apueste más por el alquiler en lugar de la compra, porque no sé dónde voy a terminar, a lo mejor me muevo, a lo mejor me cambio de trabajo. Yo creo que más. Yo creo que la gente en general en España somos compradores. Y creo que la gente apostaría por la compra. De hecho, yo he tenido conocidos y gente que ha ido a vivir a otras ciudades, han podido comprar vivienda, cuando se han ido la han vendido y les ha salido, entre comillas, el alquiler gratis, incluso han ganado algo de dinero, ¿no? Pero claro, el problema es que acceder a una vivienda hoy en día es muy complicado, o sea, que ya no es cuestión ya de que prefieras el alquiler, tampoco, o sea, al fin y al cabo el alquiler lo puedes asemejar a lo que es una hipoteca, ¿no? Sonia, más o menos, sí, en cuanto a importe y demás, ¿no? Incluso creo que sale mejor la hipoteca. Sale mejor la hipoteca, es decir, y luego pues nos hemos encontrado también, pues como ya los que somos más mayores, que digo yo, al final estás viendo que gente que es muy mayor, que tiene relativamente poco dinero líquido para ahora, pues están en residencias de mayores y demás, lo que les está sirviendo para poder pagar esa residencia es que han vendido la vivienda que tuvieron ahorrada, vamos, que fue su ahorro de toda la vida. Ahora una vivienda que tenían, pues la han vendido y tienen para poder estar en una residencia de personas mayores, por ejemplo. Es decir, que de la otra forma sería insostenible. Es decir, la gente que está de alquiler, cuando tenga 65, cuando tenga una edad, no sé, van a tener muy poquito dinero en el bolsillo para pagar pues eso, pues los cuidados del futuro, ¿no? Hay falta de previsión, por lo tanto.
Va a ser un problema. además veo que o sea, es un problema que es evidente, tampoco hay que ser despabilado. Incluso te diría que hay mucha gente que ya piensa en la vivienda como su plan de jubilación de un futuro. Ya no simplemente para llegar a una residencia, ya para tener unos ahorros para cuando dejes de trabajar, porque es que el planteamiento que hay no es muy bueno. Sí. Llegamos tarde a todo. Es un buen titular. Es inherente al gen español, yo creo. ¿Sabes? ¿Es un buen momento ahora para qué? ¿Para comprar vivienda? ¿Para qué sería un buen momento ahora mismo? Con todas las dificultades por las que estamos atravesando. Bueno, es muy difícil consejos de este tipo. Sobre todo para Jorge, que le tenemos aquí el pobre hombre que ha resoplado para que se vaya con alguna idea positiva. De momento que llene la mochila. Sí, que llene la mochila, que ahorre y que, bueno, puede venir algún momento y alguna oportunidad siempre. Es decir, si buscas al final siempre encuentras alguna oportunidad en un momento dado, pero sí, que llene la mochila. Si tienes ahorro, a lo mejor dices, venga, pues hago el salto, pero sin ello... Y yo siempre digo una cosa, que cuando antes te subas al tren es mejor, es decir, aunque sea en un pequeño piso de un dormitorio y demás, tú te has subido al tren, ya tienes tu hipoteca y tal, y esa vivienda que que has comprado ya se está revalorizando, ¿sabes? Exactamente. Yo muchas veces, ahí, apuntando lo que dice Rafa, que me parece fenomenal, es que se lo digo muchas veces a la gente nueva, joven que viene, que ya que está, un chico ayer por ejemplo me entró, el soltero se quiere comprar una vivienda y buscaba 3 habitaciones, 2 baños, y decía, ¿y por qué quieres ya no, para el futuro? Digo, bueno, para eso quizás a lo mejor, claro, a lo mejor en vez de meterte en una hipoteca de 200 y pico, quiero decir que es mucho... 200.000 euros comprar una vivienda no es fácil entre impuestos y demás, para una persona sola, un sueldo que acaba de empezar a trabajar, digo, ¿por qué no compramos un piso de 1 o 2 habitaciones dentro de 2 años, cuando ya tengamos parte de esa hipoteca pagada y tal, la vendemos, con eso ya podemos optar, te quiero decir, rápido queremos como llegar al objetivo, y hay otras maneras de ir haciendo, ¿no? De ir empezar poquito a poco. Esto es como se suele decir, que se sale de la carrera y ya uno quiere ganar 3.000 euros, que en muchas ocasiones es lo que nos pasa. Antes de que se me olvide, hablabais antes de la construcción de vivienda pública. Últimamente asistimos a debates ya más bien políticos en los que se dice que es que la vivienda pública no se está construyendo en los lugares adecuados. No sé qué opináis sobre ello, o si es que hay lugares que ya no dan más de sí, quizá. Eso está claro, hay zonas supertensionadas que en Soria sería factible, pero hay zonas supertensionadas que es imposible. Todo el mundo quiere vivir dentro de la M30 en Madrid, es que es imposible, y es que es imposible. Ahí, dentro de la M30 caben 1 millón de personas. ¿Y quieren vivir 5? Es que es imposible, o sea, que sea lo que hemos hablado antes, ¿no? Es imposible que sean baratas las viviendas y que haya para todo el mundo. Imposible. Y encima lo que hemos también comentado de los temas de los grandes inversores que están invirtiendo, grandes inversores extranjeros que están invirtiendo, comprando viviendas en las zonas tensionadas, y encima que claro, es imposible que eso sea, pero barato, imposible. Es que no cabemos, es oferta y demanda. Lo que hablábamos de los partidos de la Champions, es decir, si tú tienes una entrada para la final de la Champions, es imposible que entre todo el mundo y que encima sea barata. Es imposible. Nos pongamos como nos pongamos, ¿sabes? No va a caber todo el mundo. En un estadio de 80.000 no caben. Pues en un millón de personas no caben 5. Y luego también la otra parte que hemos dicho, la regulación de los pisos turísticos de alquileres vacacionales, que bueno, que al final pues están quitando oferta para viviendas de alquiler. En Soria pues a lo mejor todavía no se notan mucho, Sonia, ¿no? Pero se nota. Sí. No sé, tú controlas más ese mercado. No, pero se nota. Al final es lo que dice. En Madrid regular todo esto a lo mejor es más difícil. En Soria a lo mejor es más fácil. En el momento que ya saquemos una vivienda pública, pues que tengamos 300 viviendas en alquiler, pues creo que ya tenemos una parte, sobre todo, o residencias para estudiantes, o que bueno, se cree de alguna manera esa posibilidad de encontrarte un alquiler más económico, pues el resto no va a haber para todos. Se regulará, se bajará, se destacará a lo mejor en otro punto. En Soria, por ejemplo, ahora mismo se hizo muy bien en la época esta de la bonanza, que se creó todo el sector del P1, que es la zona detrás de la Guardia Civil, en una bolsa de suelo muy importante, que es lo que nos ha permitido hacer viviendas durante todos estos años. Desde 2012, 2013 que empezamos nosotros, que fue el primer bloque que hicimos allí, que parecía que estamos en el fin del mundo, hasta ahora, pero esa zona ya se ha colmatado. Esa zona ya se ha colmatado. Pues hay otro sector que es el que continúa, que sería más o menos, para que nos hagamos una idea, lo que sería la zona del Hospital La Torre y hasta Hormisoria. Pues hay una bolsa de viviendas también importante que se puede hacer. Se lleva años hablando de ello, de que es una zona que va a desarrollarse, pero falta el empujón para que eso salga adelante.
si ahí saliese pues, una oferta mayor de viviendas, pues el suelo siempre, la oferta, al subir la oferta, pues la demanda, y había una demanda más o menos estable, pues se regularía algo seguramente los precios. Y además ahí hay un 30% de viviendas de protección que saldrían en esa zona, ¿sabes? Es decir, bueno, pues sería una forma de que regularía un poco el mercado. Pero claro, lo que hablamos es que cuesta mucho sacar un sector, muchísimo, muchísimo. Eso es lo que no vemos. Muchísimo. Eso es lo que no vemos desde la calle. Sí, y luego es que no lo imagináis la cantidad de años que se tardan hasta para desarrollar un sector. Y esto ya este sector lleva ya varios años caminando, caminando en él, pero al final cuesta, al final falta alguien que ponga pasta y tire para delante de ello, ¿no? Y luego hay otra parte que hemos hablado alguna vez, que es la zona del casco viejo. El zona del casco viejo, pues al final es tan complicado construir en esas zonas, complicadísimo por la normativa, porque hay que proteger fachadas, porque hay que proteger escaleras, porque hay que proteger... Están súper catálogos y es casi imposible construir ahí. ¿Qué pasa? Que nadie nos metemos a construir en el casco viejo. Al final, dentro de muchos años, cuando se hunda todo el casco viejo, pues lo haremos nuevo y ya está. Pero claro, de momento se está hundiendo y eso creo que en eso tienen gran parte de culpa los poderes, no sé si a través de patrimonio o de ayuntamiento o de quién, pero al final eso se está hundiendo el casco viejo. Como comentabas antes, que salvo la pequeña iniciativa de sacar hecho eso. Europea de Viviendas, bueno, la parte esa del trinquete que salió y demás, bueno, pues es una zona de revitalizarlo, pero es que lo que no podemos es querer vivir con las comodidades del siglo XXI en cascarones de los años del siglo XVIII, siglo XVII, porque lo que está bien y es bueno se puede conservar, pero es que hay mucha morralla, ¿eh? O sea, hay cosas que nos quieren hacer guardar mucha morralla, ¿sabes? Ahí que deberían no dar valen ayudas nada. para la rehabilitación y para empezar a mover también eso, porque ahí hay mucha vivienda que se ha dejado y claro, es muy difícil. ¿Hay mucha vivienda vacía en Soria? Pregunto. Porque sí que existe ese mito, cuando llegas a Soria muchas veces no encuentras vivienda y te dicen, no, es que hay propietarios que tienen 3, 4, lo que se suele comentar. ¿Eso es cierto? ¿Hay gente que tiene vivienda en Soria? ¿Hay miedo e incertidumbre a la hora de alquilar un piso? Sí. Hombre, yo creo que antes sí que había, en Soria yo creo que la gente es muy conservador, ¿no? El pensamiento es conservador, al final yo puedo comprar una vivienda, tengo una vivienda que sí, y puedo comprar otra para mi hijo, para mi tal, y ahí la dejaban hasta que se hacía mayor, o no tenían esa necesidad de sacarla en alquiler, el riesgo que conllevaba al sacarla, quizás el beneficio no era tan bueno como para arriesgar y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que se retenía, se dejaba, invertía, la gente invertía en el ladrillo porque realmente era algo fácil de hacer y bueno, era algo seguro porque es tangible y no sabía dónde metía el dinero, pero sí que es verdad que lo movía poco, ahí se quedaba y el día de mañana pues ya lo usarán mis hijos o lo venderán o lo que ellos quieran, pero esa parte del alquiler nunca se planteaba. Luego, conforme ha ido aumentando esa necesidad de alquileres y al ver que había esos precios tan elevados, pues la gente sí que se ha empezado a lanzar, pero todavía le cuesta mucho. Todavía tenemos una ley de arrendamientos pues que cuida muy poco al propietario, que realmente nos encontramos que no da toda la seguridad y garantías que deberían de darle. Entonces, quizás para una mente conservadora que a lo mejor tampoco tiene esa necesidad, pues hombre, arriesgar, pues o lo ven muy claro o no lo hacen. Y más hoy en día con los problemas que estamos viendo de ocupación, de tantas cuestiones, incluso que en muchas ocasiones hay alquileres que luego queda el piso en las condiciones en las que queda. ¿Quién te garantiza que luego tu casa... O no te pagan y no le puedes echar, que dice mucha gente, y si no me pagan, puedo hacer una... que al final dice, ¿por qué esa persona que se ha visto sometida, porque imagino que nadie elige no pagar por unas circunstancias de su vida, a lo mejor no puede pagar, pero ¿por qué lo tiene que soportar el propietario? Realmente tendría que haber una regulación que fuese realmente, que tomaran medidas, la ley y bueno, y con ello pues en donde se estuviese, y que diesen facilidades de tener ciertas viviendas para ese tipo de gente que a lo mejor por lo que sea ha perdido el trabajo o las circunstancias de vida le han cambiado y no puede. ¿Por qué lo tiene que soportar el propietario, no? Muchas veces. En ese sentido nos contabas, Jorge, antes que hay compañeros a los que les cuesta alquilar un piso precisamente por ese rol de estudiantes. Sí. Y por la inseguridad de los caseros que les van a arrendar el piso. Claro, porque ten en cuenta que al fin y al cabo el estudiante pues es su periodo desde septiembre a junio. Claro, y luego tienes a veces mitad de junio, pero bueno, si el contrato lo dejan hasta final de mes, final de mes. Luego tienes los meses de verano, que obviamente ellos tienen que abandonar el piso, pero ya se les saca el contrato. Y claro, el casero lo que va a querer durante esos meses es sacarle una mayor rentabilidad al piso a través del alquiler. Y si luego encuentra
Pues otro tipo de perfil, que dejando fuera el perfil de estudiante, lo que va a hacer es que durante el periodo de época académica, el precio, si él ve que, por ejemplo, en época académica se lo alquilaba a unos chavales por poner un número, 1.000 euros al mes, ¿no? Aunque ahora igual estábamos alto y todo ello. Si él en los meses de verano hay alguien que le paga 1.500, dirá, pues igual para el año que viene le puedo sacar 1.500. Pero claro, el perfil de muchos estudiantes que hay, que tenemos y que somos igual la mayoría, es que no puedes hacer tampoco frente a todo ello. Así que los estudiantes, por eso estamos también igual algo más desprotegidos, ¿no? Y además, si ya nos entramos en lo que sería Soria, que todos sabemos que los problemas de despoblación y todo ello, nos interesa que venga gente a Soria, que venga gente a trabajar, que venga gente a estudiar y todo ello. Pero claro, todo ello unido al problema de oferta-demanda con la vivienda y todo ello, pues hace que sea un poco también más complicado tanto para nosotros como para los arrendatarios, arrendadores y todo ello. Ahora que tenemos ya todas las claves sobre la mesa, como colofón final, como conclusión, ¿hay solución? Esta es la lanza de los tres. ¿Cómo lo veis? ¿Con qué conclusión Pues, nos quedamos? Algo se puede hacer. Por ejemplo, lo que me comentaba Jorge, es decir, la oferta de residencia de estudiantes, lo sé por una sobrina mía que ha venido este año a estudiar a Soria, es bastante limitada. Si hicieses una residencia de estudiantes buena, grande y con unos buenos servicios y demás, diríamos que esa gente que está, mucha gente que está en piso, seguirían en las residencias de estudiantes, es decir, pues quitarías unos cuantos pisos. ¿Qué más hay también? Lo que hemos dicho, hay que aumentar la bolsa del suelo para poder construir vivienda nueva, es lo que hemos hablado de los sectores nuevos. ¿Qué más? Lo que hemos dicho, en los cascos viejos y demás, es que hay que favorecerlo de alguna forma y bueno, todos esos edificios que están súper catálogos, quitarles algo de catalogación para que sea factible poder construir en ellos, porque todo el mundo queremos una plaza de garaje, es que yo quiero un piso, pero en el centro, pero quiero plaza de garaje. Entonces, pues todo se complica. En un edificio viejo del siglo no sé qué, pues es muy complicado hacer garajes y demás. No sé, hay que hacer unas determinadas actuaciones y luego, evidentemente, sí que sería interesante también lo que hemos hablado de la vivienda pública, que se fomentase a sacar vivienda pública, como ha hecho Sonia, posiblemente mejor en alquiler que en compra, para que la gente joven pueda acceder y les dé también algo de margen de ahorro. Porque no lo comento antes, pero es que la vivienda pública, el problema es que cuando vas a sacar la vivienda pública, ahora mismo, según está todo el tema de la construcción, materiales y demás, ¿qué es lo que pasa? Es que la vivienda pública, hacerla no es gratis tampoco, es que cuesta mucho dinero y tiene que salir al mercado a un precio atractivo para que haya un constructor que decida hacerla. Si tú sacas la vivienda pública con unos módulos tan baratos que no es rentable, nadie te la va a construir. Puedes preparar el suelo, puedes preparar las unidades, la sacas al mercado, nadie la construye, entonces ¿para qué? No hemos hecho nada. Es decir, es un problema. Es decir, la vivienda pública tiene que valer, pero no puede ser nunca inferior al coste de la construcción de las viviendas, más el margen del constructor. ¿Vale? Sí, bueno, por sumar un poco a lo que comentaba Rafa, que pienso totalmente igual, el que pudiese esa persona joven desgravarse ese alquiler, el que quiten o reduzcan considerablemente lo que es el ITP o el IVA de esa primera vivienda para esa persona menores de 35 años, que el propio propietario del alquiler que decide alquilar tenga un beneficio sobre el IRPF y que se le bonifique de alguna manera el que sea para alquiler de larga estancia, porque ahora todo el mundo, sí que es verdad que lo hemos comentado así un poco, tiende también a ver ahí un filón en el alquiler vacacional, entonces se queda menos vivienda para el alquiler. ¿Qué hace? Porque todavía tengamos menos disposición porque queremos abarcar tanto que es que Soria ya no nos da. Entonces, ese tipo de cosas que, lógicamente, cambiar la ley, cosas así, no está en nuestra mano. En nuestra mano quizás está mucho más fácil el poder construir vivienda mucho más fácil y con un alquiler un poco regulado. Pero bueno, es fácil yo creo que si ahora se ponen manos a la obra, dentro de 3 años, a lo mejor ya esto tiene otro color. Bueno, nos quedamos con ese mensaje al menos de esperanza. Le toca a Jorge poner el colofón final. Bueno, pues con lo que ha comentado Rafa sobre la residencia de estudiantes, pues es verdad que es un gran atractivo, ¿no? Sobre todo. Y en Soria tengo la Duques de Soria, que esa sí depende de la Universidad de Valladolid. Pues claro, estamos hablando de una residencia cuyo edificio se encarga únicamente de su conservación y todo ello la universidad. Estamos hablando también de una residencia que da alojamiento a unos 62 estudiantes y 17 puestos de trabajo. Si haces la suma de todo ello, gastos, ingresos, etcétera, acaba siendo una inversión deficitaria para la universidad, porque lo tiene que hacer frente ella sola. O sea, no hay ninguna institución aparte que le dé un plus o una pequeña ayuda para hacer frente a ello.
También, hablando, ya sigo desde perspectiva universitaria, desde la responsabilidad social universitaria en toda la Universidad de Valladolid, hay un programa que es el de alojamientos compartidos, que se trata de buscar igual a personas mayores, personas ancianas que tengan que combatir dificultades como la soledad y todo ello, y unirlas con estudiantes que puedan tener dificultad socioeconómica, obviamente estudiantes que estén estudiando en otras provincias, localidades que no son las de origen, de poder juntarlos a ambos en la vivienda de esa persona mayor con por unos gastos mínimos, por así decirlo, a cargo del estudiante, con el objetivo de combatir el problema de la soledad de las personas mayores y, por otro lado, también mitigar la dificultad económica a la que se enfrentaría ese estudiante, y de ese modo también podríamos crear un atractivo para que venga gente tanto a Soria como a cualquier otra ciudad del campus de la Universidad de Valladolid. Bueno, pues muchas ideas las que se han puesto hoy sobre la mesa. Os agradezco a los tres que hayáis estado en esta tertulia. Jorge, Sonia y Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por aportarnos esas ideas que nos vienen y muy bien, porque nosotros podemos hablar pero no con conocimiento, y ahora ya creo que tenemos más material para poder hacerlo. Gracias a los tres. Gracias. A todos ustedes, seguimos aquí en el análisis, hacemos una breve pausa de publicidad, pero no se vayan, que enseguida regresamos.